El jefe de pelotón nos dijo que ese sería el puesto de mando. Nos ordenó peinar las otras casas, más que nada por seguir el procedimiento, porque era evidente que estaban vacías. No nos habíamos alejado ni 10 pasos cuando empezaron a llover. Obuses sobre el patio, con su horroroso y característico silbido al caer. Nos dispersamos por las zanjas. Llamé por radio al combat y le informé de que nos estaban bombardeando y que ordenara el alto el fuego. Me respondió que nuestra batería no estaba disparando. Le grité que sí, que nos estaban acribillando con sus proyectiles. Me envió a tomar viento y me repitió que nuestra batería no estaba disparando, se trataba de los Chej. Tenía razón, joder, eran los Chej. Me sentí un poco avergonzado por mi ataque de pánico. Los chechenos no nos veían, estaban disparando al azar. Desde muy lejos cuando volvimos en nosotros, nos arrastramos hacia los patios contiguos y nos distribuimos para inspeccionar sótanos, despensas y casas. A mí me tocó un chalet que se alzaba al otro lado de la calle. No tenía ningunas ganas de ir hasta allí, pero era necesario. Me agaché, crucé la calle como una flecha. Y me introduje en un patio rodeado por un muro de piedra muy alto. La casa era grande y lujosa. A la izquierda pude distinguir la entrada hacia el sótano, y a la derecha una tapia que dividía el patio en dos mitades. Oí un ruido. Alguien se estaba moviendo detrás de la tapia y trajinaba con algo de vidrio. Cogí una granada del bolsillo y me preparé para lanzarla al otro lado. ¿Quién anda ahí? Era uno de los nuestros, uno del pelotón de Lihach, que estaba en plena faena. Robando botes de mermelada. Era una buena idea, valía la pena adentrarse en el sótano y cargarse de vitaminas. Bajé y encontré montones de frascos con todas las clases posibles de mermelada, de melón, de uva, de avellanas, de sandía, y Dios sabe de qué más. También había un bote de miel de 3 litros y 4 recipientes de 10 litros de conservas saladas. En una palabra, estaba a rebosar de comida. Cuando salí del sótano oí un breve silbido que me resultó muy familiar, un proyectil. Me tiré de cabeza al suelo, aunque comprendía que ya no había nada que hacer, era hombre muerto. Tirarse rápidamente no es tan sencillo, el miedo te deja el cuerpo vacío y ligero. El proyectil impactó contra el suelo antes de que yo llegara a caer, no había llegado a tiempo, ahora la metralla me reventaría las piernas y el estómago. Hubo un corto y violento estallido, se oyó una detonación y no pasó nada. Ni metralla, ni tierra volando por los aires, ni humo, nada. Era extraño, porque estaba convencido de que la explosión se había producido en el patio. Alcé la cabeza. Y entonces comprendí lo que había sucedido, el proyectil había caído a 2 o 3 metros de donde yo me encontraba, detrás de la tapia que dividía el patio. Era mi día de suerte. Salí a la calle y me dirigí al otro lado del patio para comprobar cómo se encontraba el muchacho al que había oído antes. Estaba siendo atendido ya por sus compañeros, tenía el jersey hecho jirones a la altura del omoplato, y a través de los vendajes le salía un chorro de sangre que se le deslizaba por la espalda. Se lo veía muy pálido y débil, era evidente que lo habían herido de gravedad. Llamé por radio a un MTLB para que vinieran a evacuar al 300, que era como denominábamos a los heridos. El transporte oruga llegó en un par de minutos. Observé cómo subían al chaval sobre el vehículo y pensé que era una lástima que el proyectil no hubiera estallado en mi lado del patio, porque entonces me habrían enviado a mí a un hospital lleno de enfermeras y sábanas limpias. Cuando regresé a la casa en la que nos habíamos instalado, mi pelotón ya se había reunido al completo. Todo el mundo iba atareado. Los muchachos formaban aspilleras con ladrillos, cubrían las ventanas, encendían la estufa y llenaban la mesa con todos los alimentos que habíamos encontrado. Cuando acabamos todas las tareas, nos sentamos a cenar. Ese día disfrutamos de un banquete impresionante: tomates, pepinos, miel, diferentes clases de mermelada, pan, carne estofada en conserva, trigo sarraceno, mantequilla, té. Al ver tanta comida nos dio un vuelco el estómago. La última vez que habíamos
Comido había sido por la mañana en la comandancia, desde entonces no habíamos probado bocado, y habían pasado muchas horas, porque ya estaba oscureciendo. Nos abalanzamos sobre la comida, durante un rato lo único que se oyó fue el sonido de las cucharas. En el momento álgido de la cena entró Lihach. Se detuvo en el umbral de la puerta. Y se quedó mirando cómo devorábamos. Tenía una mirada extraña, como ausente. De pronto dijo, con voz ronca, me han herido. Quisimos vendarle, pero respondió que no era necesario, que ya lo habían hecho. La metralla le había alcanzado una pierna. Pero no pensaba ir a un hospital, porque no tenía a quien dejar al cargo de su pelotón. El jefe de compañía le dijo que al menos informara al servicio médico de que estaba herido. Lihach le replicó que precisamente venía de allí. Permaneció un minuto. En silencio, nos dijo que estaba bien, dio media vuelta y salió. Nos lo quedamos mirando y pensamos que se comportaba de un modo extraño, quizás se encontraba en estado de shock. Era comprensible, si a nosotros se nos hubiera clavado una metralla en el muslo estaríamos igual de atontados. Cuando se marchó nos abalanzamos de nuevo sobre la comida, entre 6 engullimos 3 litros de miel acompañados de té. Cuando hubo oscurecido por completo repartimos los turnos de vigilancia para la noche. Me tocó hacer guardia junto a Yurka, desde la 1 hasta las 4 de la madrugada. Era el turno más incómodo, porque tendríamos que partir por la mitad las horas de sueño. Mihalic me rozó ligeramente un hombro y me desperté al instante, era la 1:10. Desperté a Yurka y nos dirigimos al zaguán, donde habían instalado el puesto de vigilancia. Las ventanas estaban totalmente cubiertas de ladrillos, excepto por 2 pequeñas aspilleras en cada una por las que asomaban las ametralladoras. Delante de cada una de ellas habían colocado un sillón, caro y de diseño, y al lado, una mesita de noche de abedul de Karelia, sobre la que descansaban cajas con cinturones de munición. Qué bien lo habían montado los muchachos, en su sitio así podíamos pasarnos las 6 horas vigilando cómodamente. Tomamos asiento, pusimos los pies sobre los alféizares, colocamos una mano sobre la culata de la ametralladora y agarramos un cigarrillo con la otra. Parecíamos alemanes en una película sobre la Segunda Guerra Mundial, solo nos faltaba una armónica. Empezamos a bromear y a exclamar, ja, ja, naturlich. Cuando nos cansamos de hacer el tonto, apagamos los cigarrillos y nos asomamos por las aspilleras. Nos sentimos intranquilos al ver que estábamos encerrados en esos 30 metros de patio, a la izquierda se alzaba una valla, a la derecha estaba el jardín. Y justo enfrente teníamos una casa. Los Czech podían llegar y acribillarnos tranquilamente, porque nuestro campo de visión era nulo, tan solo se veía a la izquierda un trozo de calle y un poco más allá, la ventana de una casa. Si los muchachos hubieran actuado con más sentido común, habrían situado el puesto de vigilancia en la casa de enfrente, o aún mejor, habrían colocado una de las ametralladoras allí y la otra en esta habitación, y así seguro que no se nos colaría ni un solo canalla. Se lo comenté a Yurka. Él miró la casa, calculó los metros que nos separaban de esta, a continuación divisó su mirada a las ametralladoras y, para mí, sorpresa, decidió que el puesto de vigilancia estaba en el sitio ideal y que no era necesario ir a ninguna parte. Le miré perplejo. En su cara se podía leer perfectamente el miedo, era evidente que no tenía ningunas ganas de adentrarse en esa casa en plena noche, permanecer ahí sentado 1 hora y media él solo, aislado de todo el pelotón, y luego deslizarse de vuelta. Además, si había revuelo no podría regresar, porque recorrer 30 metros bajo el fuego enemigo era demasiado peligroso, tendría que abrirse paso a tiro limpio, y acabaría atrayendo a los Czech hacia él. Yurka comprendió que yo había notado su miedo y empezó a justificarse, diciendo que si nos trasladábamos a la casa de enfrente tendríamos que sentarnos sobre un suelo desnudo y frío, y que estábamos tan cómodos sobre aquellos sofás mullidos. Además, el campo de visión no era tan malo, y los muchachos estaban cerca,
así que no tenía ningún sentido movernos de donde estábamos. ¿Qué le íbamos a hacer? Nos quedaríamos en aquel puesto de vigilancia tan mal. Pensando, pero a la vez tan cómodo, porque tampoco yo estaba dispuesto a meterme. Solo en aquella casa. Un racimo de proyectiles lanzado por los Czech refugió en el cielo. Cogí un dispositivo de visión nocturna, salí fuera, y observé la oscuridad. A través de ese aparato se veía todo verde, pero con absoluta claridad, la casa al otro lado de la calle. Las ramas de un manzano meciéndose al viento, y una ventana tras la que parecía haber alguien, aunque se trataba de mi vista jugándome una mala pasada, pues todo estaba despejado. A lo lejos divisé el BTR del tercer pelotón. Tenía el motor encendido y se veía perfectamente, pude incluso distinguir los remaches de la coraza. El conductor se movía alrededor del vehículo, al parecer estaba arreglando algo. Debía hallarse a unos 150 metros de distancia, pero con una visión tan buena podía alcanzarle con un arma. Esa idea me intranquilizó y me acuclillé detrás de una pared. Pasamos el resto del turno sentados en silencio, escuchando con atención en la oscuridad. A las 4 menos 10 llegó el fin de nuestra forzada vigilia. Desperté a Denis y a Pasca para que nos reemplazaran. Sin decir nada y sin apenas abrir los ojos, se desplomaron en los sillones. Estaba convencido de que en cuanto cerráramos la puerta tras nosotros se quedarían dormidos. Al mirar sus cogotes rapados recordé que, unos 5 días atrás, 2 soldados de una compañía cercana se habían quedado dormidos mientras montaban guardia. Ocurrió de día, creyeron que el único peligro al que temer era el fuego de los francotiradores, quien se atrevería a salir a plena luz del sol, y en una trinchera, a salvo de las miras telescópicas, se relajaron y se durmieron apoyados en una pared, con las cabezas sobre el pecho y los cogotes al sol. 2 Czech salieron de entre los escombros, se aproximaron tranquilamente, les dispararon en la nuca y se marcharon con la misma tranquilidad, después de haberse apropiado de sus fusiles y de varias cajas con munición. Pensé en zarandear a Denis y a Pasca y charlar unos minutos con ellos para que se despertaran, pero cambié de parecer, al diablo con ellos, el tiempo era demasiado valioso para malgastarlo en charloteos. En todo caso, si ocurría algo ellos serían los primeros en caer, y quizás hasta lograrían gritar y alertarnos antes de que los degollaran. La mañana húmeda y neblinosa nos recibió en silencio. El jardín, los manzanos y la niebla, todo me recordaba a mi dacha, mi casa de campo, en otoño, cuando te levantas temprano, la naturaleza todavía no se ha desprendido del frío de la noche, y los charcos están cubiertos de una capa de hielo crujiente. Esos días te recibe el mismo silencio helado y huele igual de bien a hojas secas, a amanecer y otoño. Aprovechando la calma fortuita, decidimos bañarnos. Sacamos unas palanganas y pusimos agua a hervir. Estuvimos largo rato haciendo cola y refunfuñando, mientras 2 se lavaban, 2 más servían agua y otros 2 vigilaban con sus fusiles. No nos entretuvimos demasiado, porque ese día probablemente volveríamos a avanzar y ya eran más de las 7. Y en efecto, llegó la orden de ponernos en marcha y no tuvimos tiempo ni de desayunar. El jefe de compañía dijo que llamáramos a los jefes de pelotón para que acudieran a nuestro puesto de mando. Llamé por radio a Lihatchia, pionero. Al no conseguir establecer comunicación con el tercer pelotón, el jefe de compañía me mandó allí a averiguar qué sucedía. El puesto de mando del tercer pelotón se encontraba en un chalet a 2 calles de nosotros. Me metí 5 granadas en los correajes, 6 cargadores, una decena de cajas de cartuchos y una batería de repuesto, por si la de su radiotransmisor se había agotado. Di un salto, me ajusté el cinturón, coloqué bien los correajes y agité los hombros, todo correcto, iba bastante cómodo. Llegué hasta la primera calle a través de los jardines, con el fusil a punto por si un canalla barbudo se había escondido la noche anterior en algún sótano a la espera de algún soldado solitario como yo. Me encaramé a una pila de leña que había detrás de un cobertizo y salté al patio de una casa. Había un coche aparcado bajo el tejadillo, a
pesar de que a primera vista parecía en buenas condiciones, en realidad estaba destrozado por dentro, y sería imposible hacerlo arrancar. Pero la casa estaba bien, daba la sensación de que nadie la había saqueado aún. En el camino de vuelta tendría que pasarme y hacer un repaso, coger mantas, calcetines, guantes y cualquier ropa de abrigo que hiciera más llevadera la dura vida de un soldado. Miré con mucha cautela desde la puerta. Con un ojo observé la calle y con un oído escuché el más mínimo movimiento en el patio. Todo estaba despejado en ambos lugares. Me disponía a cruzar corriendo, pero no pude obligarme a salir de aquel patio, tras una mañana de paz y tranquilidad. Hacer algo que pusiera mi vida en peligro me resultaba mucho más complicado que el día anterior, cuando habíamos estado avanzando entre tiroteos y metralla. Durante aquella mañana sin combates me había relajado y me había desacostumbrado a la constante predisposición a morir. Abalanzarme de nuevo hacia la fría muerte se me hacía insoportable. Al fin me decidí. Llené los pulmones de aire, lo exhalé con fuerza y salí corriendo como una liebre a través de las puertas abiertas del patio. La calle resultó ser inmensa. Tan grande como un continente cubierto de liso asfalto, sin lugar para protegerse. Y me arrastré lentamente bajo el objetivo de los francotiradores. Si alguien me hubiera visto desde la lejanía le habría parecido una pequeña babosa tratando de escapar a la muerte en mitad de una carretera. Crucé a toda velocidad un arco de entrada y comprobé que a mis espaldas todo estaba en calma. El miedo que había sentido me levantó el ánimo, y me puse a silbar la canción de Sainsky. Un soldado camina por la ciudad. Recorrí la segunda calle mucho más tranquilo, acababa de verme cara a cara con el miedo, por lo que el día había entrado en su rutina habitual y ya nada me preocupaba. Divisé el chalet del tercer pelotón a lo lejos, una casa de ladrillo de 3 pisos que se distinguía del resto. Todo el pelotón estaba en el patio, Zenka, Tambor y algunos muchachos más. Me alegré de que estuvieran bien, hacía mucho que no los veía. Cuando me aproximé a ellos, me di cuenta de que algo pasaba al ver la expresión sombría de sus caras, llenas de rabia y excitación. Algo muy malo había sucedido. Me acerqué a Zenka y le pregunté qué ocurría. Estaba sentado sobre un cubo, comiendo mermelada de cereza de un bote. Sin decir nada, me alargó una cuchara. Me senté a su lado, engullimos en silencio, y cuando vaciamos el bote, lamió la cuchara, encendió un cigarrillo y me dijo: hemos encontrado a Yakovlev. Yakovlev llevaba 2 días sin aparecer. Lo encontraron los miembros del OMON mientras rastreaban por la noche la primera línea de casas. Estaba en un sótano, sobre un colchón, descalzo y sin chaquetón. Los Czech le habían torturado con saña, primero. Le habían rajado el estómago de lado a lado, como una lata de conservas, le habían arrancado los intestinos, se los habían enrollado en el cuello y le habían asfixiado con ellos. Después, se habían mojado un dedo con su sangre, y habían escrito en la pared, con letra torcida: Alá es grande. Escupí y maldije a los Czech, al jefe de batallón, a la guerra y a Grozny. Permanecimos sentados, fumando en silencio, sin ánimos para hablar. Al cabo de un rato le pregunté que por qué no contestaban a nuestras llamadas, y me dijo que se habían quedado sin batería. Coloqué en el radiotransmisor la que había traído y llamé al jefe de compañía para comprobar si funcionaba. Me respondió Yurka, asegurándome que me oía bien y que regresara, porque dentro de 10 minutos nos pondríamos en marcha. Transmití aquella orden al jefe del tercer pelotón, y antes de partir, di la vuelta y miré a Zenka, al jefe de pelotón y a Tambor. Este me despidió con una mano y sonrió. Me ajusté los correajes, me agaché y corrí de regreso. Una ráfaga solitaria salió desde las posiciones de los Czech, y a continuación otra. Los nuestros les respondieron, empezó un tiroteo, y la batería de morteros acabó por unirse a la fiesta. El día había empezado.